prometemos que no mordemos. Lo digo porque estaremos más arropados si os adelantáis un poquito. Como estamos también en familia, se ve muy bien desde ahí, de verdad, si no me pongo yo. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a la llamada de Cambia la Conversación. Me vais a permitir que en primer lugar presente a la gente que me acompaña en este atril, en esta zona elevada que nos han dejado. Es el doctor Javier Ampudia, que lo conoceréis todos, un endocrino muy especializado en diabetes, un número 1 en diabetes, al que le agradezco personalmente que esté con nosotros en esta tarde. A su izquierda, Andoni Lorenzo, es el presidente de la Federación Española de Diabéticos, de FEDE. Gracias, Andoni, también por venir y por todos esos kilómetros que te has hecho en el coche esta tarde y los que te quedan para volver. Y a Lourdes Pérez, que es la responsable de negocio digital de Janssen. También, Lourdes, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, evidentemente, por venir hoy a la presentación de un proyecto nuevo, un proyecto innovador, dirigido a todas esas personas que tienen diabetes tipo 2, que yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Por hacer la primera gran diferenciación entre la tipo 1 y la tipo 2, porque este proyecto evidentemente va dirigido para la gran cantidad de personas que tienen diabetes en este país. Después hablará el doctor Javier Ampudia, que conoce muchísimo mejor que yo, y también Andoni, una realidad patente, una enfermedad que es una epidemia, sin duda, como es la diabetes tipo 2. ¿Y qué es Cambia la Conversación? Pues Cambia la Conversación es un proyecto digital, una plataforma colaborativa, la primera plataforma colaborativa de participación ciudadana inspirada en esos proyectos que hace unos años se pusieron de moda en las redes y en Internet, donde los ciudadanos podían opinar, donde los ciudadanos podían proponer desde un punto de vista, por ejemplo, de la política o de la educación. Y en este caso creíamos, Janssen lo creía así, estaba convencida de ello y nos trasladó la inquietud a Canal Diabetes. Y entre ambos nos pusimos a trabajar en este proyecto que os lo voy a presentar a través del siguiente vídeo y seguimos hablando de él. Cambia la Conversación es la primera plataforma colaborativa para personas con diabetes tipo 2, familiares, profesionales de la salud y todo aquel sensibilizado con la diabetes. Una invitación de Janssen a la conversación digital desde 3 ejes fundamentales: las experiencias, los debates y los retos. Cualquier persona puede acceder a cambialaconversación.es y participar de manera activa en la plataforma. Para acceder, basta con rellenar un simple cuestionario, elegir un avatar y darse de alta. Una vez validado, podrá escribir su experiencia en diabetes tipo 2. Una vivencia que pueda ayudar a otras personas desde el punto de vista de la nutrición, el deporte o el manejo de su diabetes. El usuario también podrá comentar y apoyar otras experiencias. Todos y cada uno de sus comentarios serán aprobados por un equipo de especialistas en diabetes para que la información en todo momento sea rigurosa. Otra de las opciones que ofrece la plataforma son los debates. Los usuarios podrán dejar su opinión sobre los temas que la propia web proponga y además podrá proponer sus propios hilos de discusión que también serán validados por la organización. Finalmente, el usuario podrá sumarse a los retos que puntualmente Cambia la Conversación proponga, como por ejemplo, compartir las fotos de sus comidas más saludables con el resto de la comunidad. Con esta herramienta, Janssen pretende demostrar que otra conversación en diabetes tipo 2 es posible y que los mensajes entre personas también pueden ayudar a conocer y a controlar la enfermedad. No lo dudes más y súmate a cambialaconversación.es. Te esperamos. Bueno, este es el proyecto explicado rápidamente. El acto de hoy pretende presentar este proyecto y después escenificar la primera gran conversación. Lo haremos después del café, que por cierto podéis levantaros tranquilamente y degustar lo que queráis, ¿eh? Hay zumos, hay café, hay alguna piececita también de bollería para que os lo comáis, no industrial y no dulce. Y el proyecto nace, como digo, como una invitación a cambiar algo. Realmente es un problema, la diabetes tipo 2 es un problema muy grave, muy serio, y hasta ahora las cosas se han hecho de una determinada manera y parece que no ha habido muchos resultados. Bueno, pues esta es una propuesta para ver si hay algún resultado diferente para cambiar esa conversación en diabetes tipo 2, para hablar de la diabetes tipo 2 de otra manera,
a ver si se pueden conseguir mejores resultados, sobre todo desde el punto de vista de la adherencia a los tratamientos de las personas con diabetes. Voy a cederle la palabra al doctor Javier Ampudia para que nos haga una radiografía, una fotografía de la diabetes tipo 2 en estos momentos en nuestro país, para que todos entendamos un poquito mejor, los que estamos aquí y los que nos están siguiendo a través del streaming. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu amable invitación y, lógicamente, también a Janssen por estar detrás de este proyecto. Ciertamente, la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Probablemente dentro de las enfermedades metabólicas es la enfermedad más prevalente, es decir, tenemos que pensar, y son datos de nuestro país, que aproximadamente un 13,8% de los pacientes adultos en España padece diabetes tipo 2, o sea que estamos hablando de un problema muy importante, pero sobre todo hay que pensar que es una enfermedad que se diagnostica sobre todo en etapas avanzadas de la vida. De manera que si pensamos, por ejemplo, en los mayores de 60 años, o sea, podemos hablar de que en estos pacientes 4 de cada 10 aproximadamente tienen diabetes tipo 2. Es decir, que es raro que un médico hoy en día no se encuentre en su cupo con muchos pacientes con diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 2, además de la importancia que tiene en sí mismo en cuanto a, pues lógicamente, la hiperglucemia y el manejo de las alteraciones glucémicas, es muy importante. Yo creo que todos los expertos estamos de acuerdo de que la gran importancia es porque se asocia, digamos, a un gran riesgo cardiovascular, ¿no? Y esto es una cosa que todos debemos de saber, porque la diabetes tipo 2 se asocia con más riesgo de hipertensión, con alteraciones en el colesterol, etcétera, que hacen que, lógicamente, si no tratamos a los pacientes de forma correcta, pues las complicaciones asociadas a esta enfermedad pueden ser muy importantes y, de hecho, las complicaciones cardiovasculares suelen ser la causa de muerte más importante en los pacientes. Pero no hablemos de cosas terribles, hablemos de cosas positivas. Y yo creo que efectivamente el tratamiento de la diabetes tipo 2 ha cambiado enormemente en los últimos, yo diría, en los últimos 15 años. O sea, hace 15 años solamente disponíamos de 2 o 3 clases de fármacos. Hoy, afortunadamente, tenemos más de 7 clases de fármacos distintos para tratar a los pacientes con diabetes tipo 2. Esto enriquece, lógicamente, las posibilidades terapéuticas para los profesionales para poder individualizar los tratamientos en función de las características del paciente. Y hoy sabemos, por ejemplo, que en estos pacientes es clave, por ejemplo, evitar las hipoglucemias. Es clave, por ejemplo, en muchos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, evitar la ganancia de peso. Y por eso, por ejemplo, todos los tratamientos que favorezcan, por ejemplo, la pérdida de peso son bienvenidos en estos pacientes. Y luego, aparte de esto, hay un aspecto muy importante que tú has mencionado, y es que, claro, tenemos muchas posibilidades, tenemos muchos tratamientos, pero sin embargo sabemos que 4 de cada 10 pacientes no llegan a los objetivos terapéuticos. Y entonces debemos de preguntarnos por qué, ¿no? ¿Es un problema de los pacientes? ¿Es un problema de los profesionales? ¿Es un problema de la sociedad en general? Yo creo que es un problema de todos un poco. Y ciertamente es importantísimo conseguir que los pacientes tengan más adherencia a los tratamientos, y para eso creo que es importante, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, tanto de los médicos como las educadoras y educadores en diabetes y también las asociaciones de diabéticos aquí representadas, también es importantísimo, digamos, transmitir la información correcta a los pacientes, que los pacientes entiendan el porqué de las cosas, porque esa es la manera de conseguir una mayor adherencia al tratamiento. Iniciativas, por ejemplo, como la plataforma, también creo que son bienvenidas, una nueva forma de implicar a los pacientes en el tratamiento y, por lo tanto, mejorar los resultados. Y, por otro lado, también yo diría que los profesionales. O sea, desgraciadamente, pues, debido quizá pues, a veces a la reducción de costes que la Administración nos impone o nos condiciona, pues a veces realmente no se utilizan los tratamientos o no se intensifican los tratamientos en el tiempo y forma correctos. Esto hace que exista lo que se llama una inercia terapéutica, es decir, que los pacientes no lleguen a los objetivos de control porque quizá los médicos no intensificamos suficientemente los tratamientos. Y yo pienso que esto es un campo, lógicamente, en el que tenemos que mejorar. Pero también os puedo decir que bueno, pues en mis viajes a congresos, en mis conversaciones con médicos de todo el mundo que también tratan a pacientes con diabetes en sus respectivos países, tengo que decir que los pacientes diabéticos en España son afortunados. O sea, a pesar de que hay muchas cosas que mejorar, creo que la asistencia sanitaria, y esto no lo digo, digamos,
como algo un poco con una vanidad propia a lo mejor, pero lo digo con pleno conocimiento. O sea, creo que la sanidad en España es una de las mejores del mundo. O sea, no sabemos muy bien lo que tenemos aquí con nuestros pacientes. Obviamente tenemos que mejorar, por supuesto, pero creo que tenemos unos excelentes profesionales. Probablemente tenemos acceso a la mayoría de las tecnologías que en otros países, y sobre todo tenemos una sanidad universal. Por lo tanto, en este sentido creo que evidentemente tenemos que mejorar, no podemos congratularnos con lo que tenemos, pero desde luego creo que insisto, que iniciativas como la que hoy se propone aquí, creo que abren un nuevo aspecto interesante digital y por lo tanto una oportunidad a los pacientes de poder expresar sus opiniones, de compartir experiencias y cómo participar en debates y sobre todo asumir ciertos retos. Muchísimas gracias, Javier. Después en el debate seguiremos ampliando un poquito más. Andoni, presidente de la Federación Española de Diabéticos, nos gustaría conocer un poco la opinión desde FEDE de un proyecto de estas características y un poco de la realidad que comentaba el doctor Ampudia. Vale, buenas tardes. Luego vamos a tener debate. Sin duda. Perfecto, porque hay cosas que ha dicho el doctor que yo no comparto y luego igual quizás me gustaría que tengamos este cambio de impresiones respecto a lo que has comentado sobre la sanidad. Bueno, en primer lugar, felicitar, agradecer la invitación. Nosotros, cuando se nos presentó este proyecto, nos pareció un proyecto fantástico. Cuando se pusieron en contacto conmigo para venir aquí a este encuentro, bueno, pues lo típico, das unas vueltas a qué es lo que vas a hablar, qué es lo que vas a decir, qué planteamiento vas a dar al público, a la gente, a los periodistas. Y yo creo que es importante tener primero una visión bien centrada de en qué situación estamos y el por qué la Federación Española apoya y respalda un proyecto o una iniciativa como esta, ¿no? Yo me he traído, cuando estaba antes de entrar aquí, una chuletilla apuntando unos datos, por lo que decía, ¿no? Creo que es importante que antes de hacer una valoración de esta herramienta, ver cuál es la foto que tenemos ahora mismo en España. Yo apuntaba aquí en mi chuleta, ¿no? Que decía, tasas de obesidad. Pues 1 de cada 6 adultos en España tiene sobrepeso. Es obeso. 1 de cada 2 tiene sobrepeso. El 25% de los niños en España tiene sobrepeso. En España se mueren 25.000 personas al año de diabetes. Cada año aumentan los casos de diabetes. Cada vez son más estos casos, ¿no? Claro, cuando tienes esta foto te das cuenta de que algo no está funcionando y que las cosas no se están haciendo correctamente o quizás que se puedan mejorar, ¿no? Por lo menos para corregir estos datos que nosotros entendemos que son un auténtico fracaso. Hace, recuerdo, 15 días me hacía una periodista una entrevista y me hizo una pregunta que la verdad es que salí como pude de esa pregunta, pero me dejó luego todo el día pensando, ¿no? Y me decía, oye, pero ¿cómo es posible, Andoni, que una enfermedad o una patología como la diabetes de cerca de 6 millones de españoles, con estos datos que acabo de mencionar, cómo es tan poco visible en España? Porque es una enfermedad que no es visible. Es decir, cualquier otro tipo de patología con un número tan grande de casos, yo creo que estaríamos todo el día hablando de ella, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que es una enfermedad olvidada y que cada uno la lleva como puede y que los datos, por los que he dicho anteriormente, ¿no? Nosotros desde la Federación Española siempre hemos tenido muy claro esta visión, ¿no? Entonces, cuando estuvimos con el ministro le trasladábamos lo que para nosotros son ejes fundamentales en la atención sanitaria en España, por lo menos para corregir estos datos que vemos que no acaban de funcionar, ¿no? Uno de ellos era, y aquí, doctor, le entro con lo que ha comentado antes, el modelo sanitario en España. Nosotros creemos que no es el modelo adecuado. El modelo sanitario en España, sí, tenemos una sanidad universal, pero tiene un enfoque de paciente agudo. Por lo tanto, todo lo que son las patologías crónicas, su atención no es la correcta, o su estrategia no es la correcta, o el abordaje de esa patología no es el correcto. Los médicos de atención primaria SMERGEN a mí me decían, mira, Andoni, un paciente tipo 2, el tiempo que se le dedica son 7 minutos. Ni 8 ni 9, 7. Con 7 minutos es muy difícil motivar a un paciente, es muy difícil informar a un paciente, es muy difícil que ese paciente lleve bien la diabetes. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo sanitario. Otra de las reivindicaciones que nosotros planteamos
es la incorporación de una especialidad que es la de la enfermera educadora, que podría facilitar que todos los pacientes que acudan a una consulta tengan esa oportunidad de tener más información sobre su patología, tengan la oportunidad de involucrarse en su patología, porque al final lo que encontramos son pacientes desinformados, desmotivados y que no llevan bien su tratamiento. Por lo tanto, hay que cambiar el Sistema Nacional de Salud. Todos dicen que sí, el propio ministro está de acuerdo, pero evidentemente llevamos 50 años con este modelo y esto pues, va a costar muchísimo, ¿no? ¿Por qué respaldamos esto? Hace 15 días presentábamos en una rueda de prensa una información que solicitamos en la Federación Española, que era qué servicios prestan las asociaciones de pacientes con diabetes en España a los socios y qué servicios solicitan los socios de las asociaciones de pacientes. Bueno, pues lo primero de todo, la primera respuesta que nos dieron en toda España, la número 1, y sobre todo enfocada en pacientes tipo 2, era información. Información sobre hábitos saludables. Es decir, que los pacientes y los socios que acuden a nuestras asociaciones, lo primero que demandan de nuestras asociaciones es información. La segunda era información para prevenir futuras complicaciones en su diabetes. La tercera era alimentación. Y la cuarta no me acuerdo. En resumidas cuentas, lo que nos están demandando los pacientes a las asociaciones es información. Y esto precisamente es lo que está fallando en la sanidad, que el paciente con diabetes no tiene información. Sale de la consulta con una receta y tiene que llevarlo como pueda. Una herramienta como esta yo creo que es algo que va a ayudar mucho a los pacientes, que va a hacer que se impliquen más los pacientes, que se van a involucrar con otros pacientes. Y además va a poder estar interrelacionado con los propios profesionales, ¿no? Otra de las preguntas que hacíamos a todos los socios era ¿ustedes cómo tienen información sobre la diabetes? La primera respuesta, y está mal que lo diga porque no es una cosa que a mí me ponía en buen lugar, pero es la realidad. La primera respuesta que nos daban todos los socios es que el primer punto donde acuden para pedir información es a su médico o enfermera. Es decir, el paciente tiene una confianza absoluta con el médico y con la enfermera. El segundo lugar donde buscaban información era en Internet, aquí. Por lo tanto, esa es una realidad que lo que tenemos que hacer es ver de qué forma podemos conseguir que esa información que le llegue al paciente sea una información de calidad. Y toda esta reflexión de por qué es tan poco visible, pues un poco se junta todo esto, ¿no? Hace falta campañas por parte de las administraciones. Yo echaba balones fuera, ¿no? Decía, bueno, yo creo que es un problema de las administraciones públicas, las locales. Hay grandes campañas sobre el tráfico, sobre la violencia de género, pero 25.000 muertes al año no hay un anuncio que hable de hábitos saludables. Anuncios de natillas con campeones del mundo de motociclismo o dibujos animados de galletas fantásticas todos los días. Es muy difícil pelear contra eso. Y bueno, pues hace falta que tanto la administración pública como las personas que integramos esta sociedad intentemos mejorar esto, intentemos facilitar información al socio o al paciente. Esta es una herramienta fantástica. Pues una de las que mejor conoce esta herramienta, la tienes a tu izquierda, es Lourdes Pérez, la responsable de negocio digital de Janssen. Por alusiones, Lourdes. Bueno, por alusiones. Primero, estoy encantada de compartir escenario con vosotros. Creo que se han dicho cosas súper interesantes, ¿no? Se ha hablado de la diabetes es una enfermedad olvidada. El paciente no termina de ser adherente al tratamiento. Al paciente le falta información. O sea, en Janssen no nos cabía ninguna duda que esto era una buenísima iniciativa, pero ahora, desde luego, me cabe todavía menos duda. ¿Cómo surge esta iniciativa? Efectivamente, como tú decías, Andoni, nosotros cuando aterrizamos en diabetes desde Janssen tenemos muy claro que hay una falta de información importante, pero voy más allá. O sea, el éxito de esta iniciativa no es solamente ofrecer información al paciente, es ofrecer información para el paciente, desde el paciente. Porque nosotros cuando nos ponemos a analizar el panorama en Internet, pues lo que nos damos cuenta es que hay muchísimas iniciativas, ¿no? Muchísimas webs que al final lo que hacen es, oye, servir información, ¿no?, de la diabetes tipo 2, de los síntomas, de los tratamientos, pero no tienen en cuenta para nada al paciente. Y nosotros decimos, oye, vamos a ver, nosotros vamos a tener en cuenta al paciente, nosotros vamos a escuchar al paciente, porque es el paciente el que mejor te puede decir qué es lo que necesita, ¿no? Y de ahí es básicamente el racional por el que nace esta iniciativa, que como ha dicho Ángel, es la primera plataforma colaborativa
¿vale? Donde realmente vamos a informar al paciente y vamos a aprender del paciente. Y por eso lo llamamos colaborativa, porque entre todos vamos a intentar hacer las cosas bien. Vamos a intentar cambiar algo. Antes decía Andoni, bueno, hay que cambiar el Sistema Nacional de Salud. Bueno, desde luego, muy largo me lo fiáis. O sea, no creo que desde Janssen podamos contar, por lo menos solos, podamos cambiar el Sistema Nacional de Salud. Pero desde luego lo que vamos a cambiar es muchas cosas y por eso nos encanta nuestro claim de cambiar la conversación. Cambiar la conversación para nosotros implica muchísimas cosas. Cambiar la conversación implica la conversación del paciente con el médico, del paciente con el paciente, del paciente con el familiar, de oye, de cómo le cuento esto a mis amigos, ¿vale? Cómo me lo cuento a mí mismo, cómo me lo creo, es cambiar muchísimas cosas. Para nosotros, desde el momento en que conversar puede significar muchísimas cosas, entendemos que esta es la plataforma, ¿no? Y quiero cambiar mis costumbres, quiero cambiar mis hábitos, quiero cambiar mi forma de enfrentarme a la diabetes, quiero cambiar todo lo que está a mi alrededor, quiero cambiar mis hábitos saludables, ¿no? Janssen rápidamente se da cuenta que esto no es una cuestión solamente de fármacos, que también es una cuestión de hábitos saludables y así lo creemos y así está enfocada la plataforma, ¿eh? Y vamos a cambiar, vamos a ayudar a que el paciente entienda la importancia de una dieta, la importancia de hacer ejercicio, y esto no significa que me tengo que ir a correr al parque todos los días, ¿eh? Tenemos un proyecto muy interesante en el que ya veréis cómo poco a poco lanzaremos retos, hablaremos, compartiremos debates entre todos, contaremos experiencias que nos ayudarán a todos como pacientes a entender qué es esto de la diabetes tipo 2. Entonces, bueno, trasladaros que desde Janssen estamos muy ilusionados con este proyecto, que creemos que de verdad venimos a aportar algo nuevo a todo lo que había. Que quiero trasladaros que hicimos un esfuerzo muy importante en analizar lo que ya había. No queríamos repetir, no queríamos ser uno más en servir información de diabetes, queríamos realmente cambiar algo, ¿eh? Entonces, con que cambiemos la conversación, nosotros más que satisfechos, y una invitación, por supuestísimo, abierta a que entre todos cambiemos la diabetes tipo 2, por lo menos la manera de entenderla. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y confiamos en que este proyecto os va a gustar y emocionar tal como nos gusta a nosotros. Muchas gracias, Lourdes. A vuestra derecha tenéis varios ordenadores con la plataforma para que podáis interactuar ahora. Ahora nos tomaremos un pequeño café para continuar con el debate, pero antes de tomarnos ese café y de llevar a cabo el debate, sí me gustaría que cualquier cuestión sobre la plataforma que podáis tener y que podamos plantear a alguna de las personas que están en este escenario, pues la planteéis sin ningún tipo de problema. Periodistas o no periodistas, que sé que hay de las dos castas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo se va a hacer? Yo tengo una pregunta, me encanta, es genial, pero el grueso de la diabetes tipo 2, como ha dicho el doctor Anguria, está todavía muy alejado de este tipo de conversación a través de redes sociales, internet y estas cosas. Entonces, ahí hay... Bueno, totalmente de acuerdo. Hay que hacer un esfuerzo importante y lo vamos a hacer por hacer llegar esta iniciativa al máximo de personas posibles, ¿no? Creemos también que la diabetes tipo 2 afecta a un grueso de a un amplio espectro de la población. No estamos hablando de solamente a población de 60 años, solamente a población de 40. Evidentemente habrá franjas de edad que están más cerca de las redes sociales, que están más cerca de Internet. Desde luego vamos a hacer todos los esfuerzos desde Janssen y en colaboración con Canal Diabetes haremos todos los esfuerzos para hacer llegar la plataforma al máximo de personas posible. Creo. ¿En tele te refieres o en tele? Me dice, ¿me dejas? Encantado de que contestes. No, yo quería hacer un comentario que no lo he dicho antes. Nosotros desde la Federación Española vamos a colaborar con esta iniciativa desde el punto de vista de la divulgación. Es decir, vamos a volcar todos los recursos que tiene la Federación para hacer llegar a todas las asociaciones de España, a todas las federaciones, esta plataforma, pues para que la gente la vaya conociendo y se vaya involucrando y vaya entrando poquito a poco en esta conversación, ¿no? Yo solo añadir desde el punto de vista digital, por la alusión y porque es un ámbito que conozco, María, la prevalencia, como sabes, de la enfermedad cada vez es antes. Ya estamos en datos importantes y después alguno nos lo contarán de
40 años. Con 40 años hay mucha gente en Internet ya. Con 50 años hay mucha gente en Internet, ¿no? Es decir, que lamentablemente la prevalencia de la edad en la que las personas debutan en diabetes tipo 2 cada vez es antes por estos hábitos, y espero que la gente esté por lo menos en las redes con esas edades, ¿no? Pero sí que es verdad, coincido contigo en que sería necesario también un refuerzo para la parte de la sociedad cada vez menor que no está en el mundo digital. Lo que sí que te garantizo es que vamos a hacer ruido. Ángel, dale, que lo vais a dinamizar, ¿eh? ¿Nosotros? Ah, sí. Buscando un poco la originalidad, que quizás sería un poco el titular, ¿no? La parte de los retos yo creo que es fundamental, ¿no? No solamente la posibilidad de que alguien pueda opinar, que se le dé voz, voto, que pueda interactuar con otras personas, que pueda compartir, sino que se pueda sumar a causas comunes, que esto al final es lo que nos gusta a todos, ¿no? Es verdad que las tecnologías permiten que cada uno de nosotros esté en su casa tranquilamente y como de forma individual, ¿no? Y que no exista casi ni sociedad civil, ¿no? Porque todo está en Internet. Pero realmente si se anima a causas comunes, ahí todos nos vamos sumando. No podemos adelantar mucho, pero la idea es que vayamos proponiendo alguna idea original para lanzar a la gente a la calle directamente, a hacer deporte o a que se conviertan en portavoces de lo que yo creo que es una realidad que aquí los que estamos la conocemos muy bien, pero que la sociedad no acaba de calar. Falta que cale ese mensaje, ¿no? Y yo creo que cuantos más sean las personas que repliquen ese mensaje, yo creo que es mejor. No sé si contesto a la pregunta, pero... ¿Alguna cuestión más con respecto a la plataforma? Si no, luego nos metemos con diabetes tipo 2 y espero que en diabetes tipo 2 habléis todos un poco más, ¿eh? Por lo menos que nos... Fenomenal. ¿Te puedo...? Pero no me riñas. Claro, es lo que... Estamos... Claro. No, ese... Lo que pasa que se nota que tú eres de mi equipo. Ya, como ves, la federación es una cosa que, española es una cosa que tiene muy claro desde el principio. Necesitamos a la enfermera. La enfermera es educación, para poder sentarse con ese paciente y poder explicarle su enfermedad, los hábitos saludables, amoldarlo a su edad, a su estilo de vida. Y en eso estoy de acuerdo. ¿Qué ocurre? Pues a ver, no podemos dar la vuelta a la tortilla de la noche a la mañana. Esto es una iniciativa muy importante que no quita para que nosotros desde los ámbitos sociales de la asociación o de la federación intentemos conseguir esto, ¿no? Que de alguna forma se introduzca la educación en diabetes, ¿no? Pero que, bueno, esto es otro más, esto es un añadido, ¿no? Esto no resta, esto suma. Bueno. También nos ayudará a detectar necesidades. Estamos convencidos que a través de los retos que lancemos, de los debates, vamos a conocer mejor los intereses de las necesidades informativas, educativas de los pacientes. Y esto nos ayudará, ¿eh? Porque luego también está Canal Diabetes, que ayuda a hacer que entendamos mejor lo que es la diabetes tipo 2. Entonces, serán plataformas que se retroalimenten. Y por eso decía desde el principio, esto es una plataforma colaborativa. Entre todos vamos a generar esta comunidad. Lo importante es que tendremos intereses comunes. Lo importante es que el paciente nos dirá lo que demanda y nosotros le daremos lo que el paciente demanda, ¿no? Que es lo que desde Janssen
Helen, echábamos de menos cuando mirábamos, cuando hacíamos un barrido de todo lo que había en Internet. Y decíamos, no, mira, nosotros no queremos ser igual, nosotros tenemos que diferenciarnos. Y esto es para mí la diferencia, es que se cuenta con el paciente desde el mismísimo primer momento y es el paciente el que manda, porque es el paciente el que tiene que cambiar la conversación. Y nosotros le vamos a ayudar. No, yo simplemente quería añadir que, vamos a ver, a mí personalmente no me gusta la visión siempre catastrofista, victimista de los colectivos. O sea, yo creo que efectivamente hay muchas cosas que reivindicar. Todos tenemos que remar en la misma dirección, es decir, en la dirección del bienestar de nuestros pacientes, pero tanto los médicos, antes lo he comentado también, educadores y educadoras en diabetes, y por supuesto los pacientes. O sea, yo creo que se trata de sumar y no de enfrentarnos unos a los otros. Yo tampoco estoy aquí para defender un modelo que lógicamente tiene muchas imperfecciones, pero también tiene realmente, yo os puedo decir, vamos, estoy convencido de ello, es que tenemos un modelo sanitario que probablemente en los últimos años, pues sigo diciendo que es un modelo sanitario que realmente muchos países les gustaría tener, que evidentemente tiene que mejorar, por supuesto, pero os puedo asegurar que hace 2 o 3 semanas estuve en un hospital en la India, y un hospital nacional de la India, y me quedé realmente sorprendido cómo atienden a los pacientes diabéticos allí. O sea, alrededor de una mesa, 7 o 8 pacientes al mismo tiempo con un médico de pie haciendo recetas, en 3 mesas en la misma habitación. O sea, realmente la India no es un país de nuestro mundo, es otro mundo, ¿vale? Pero lo que sí que os digo es que si nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos no todo el paciente diabético tiene acceso al Sistema Nacional de Salud como aquí. En Estados Unidos hay muchos seguros distintos, hay muchos pacientes que no están asegurados y tienen que pagarse la asistencia. Es decir, que evidentemente hay muchas cosas que tenemos que mejorar. O sea, yo no quiero aquí pecar de autocomplacencia, ni mucho menos, pero también es justo, digamos, defender un poco las cosas buenas que tiene el modelo que tenemos y, lógicamente, mejorarlo. Y, lógicamente, tenemos que remar todos al mismo tiempo. Y a mí, insisto, no me gusta nada la visión victimista, es decir, en la cual realmente nunca hemos alcanzado nada. Obviamente tenemos que alcanzar muchas más cosas, pero bueno, yo creo que insisto, o sea, hay que pedir y hay que mejorar y, lógicamente, tú planteabas antes cosas importantes, interesantes. Toda la culpa no es de la Administración. O sea, hay muchas cosas que nos afectan, que vienen desde los medios de comunicación, de la forma como educamos a nuestros hijos, de cómo vivimos en la sociedad. O sea, los médicos no podemos resolverlo todo. Hablabas del tiempo que dedican los médicos de Semergen a tratar a los pacientes con diabetes. Es cierto, lo conozco, pero no solamente la diabetes, sino otras enfermedades. Probablemente harían falta más médicos y más tiempo para nuestros pacientes. También no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera en respecto a que los pacientes con diabetes tipo 2 no tienen educación terapéutica. Yo creo que tampoco se puede generalizar. Yo trato a muchos pacientes con diabetes tipo 2 y en mi día a día dedico mucho tiempo también a la educación, a lo mismo que la gente del equipo donde trabajo. O sea, no se puede generalizar. Por eso digo que evidentemente hay que mejorar, pero no estoy nada de acuerdo con la visión victimista que creo que nunca nos ha llevado a nada ni nos llevará tampoco a nada, ¿no? O sea, creo que hay que hacer iniciativas creadoras para intentar mejorar lo que tenemos, ¿no? Y insisto, o sea, tenemos mucho y desde luego tenemos que mejorar mucho más. Podemos continuar con el debate, pero yo casi preferiría hacer el impasse ahora. Nos quedamos con tu palabra, sé que lo tienes ahí, no te olvidarás de lo que tengas que decir, seguro. No. Abrimos contigo el debate después, pero nos tomamos ahora un café, cogemos todos fuerzas. Sí, claro, por supuesto, eso sí. Como hemos dividido los dos aspectos, discúlpame, Andoni, si te parece. Es para que se oiga la gente que no está aquí con nosotros. Vale, yo lo que sí que me gustaría decir que es muy importante en todo este tipo de plataformas, porque en Internet, de hecho, hay muchísimas plataformas en las que se tratan todos estos temas, y es la respuesta al paciente, es decir, la respuesta al enfermo. Yo hago una consulta o tengo una duda o hago algo, pero claro, si se pasa el tiempo y yo no tengo una respuesta, pues evidentemente pierdo todo interés por esta plataforma, es decir, no tengo ningún tipo de solución. ¿Va a haber gente preparada que dé solución a todas estas preguntas que se van a formular? Vale, buena pregunta.
el objetivo básicamente como surge, como hemos lanzado la plataforma, como la vamos a lanzar, no digamos lo que va a ocurrir en el futuro próximo, ¿no? También es verdad que vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver cómo echamos a andar con esta plataforma. En principio no está pensado para que sea un consultorio donde el paciente o cualquier persona comprometida con el tema de la diabetes tipo 2 puede hacer una pregunta y va a tener detrás un equipo de expertos respondiendo. Que veremos, quizá haya que añadirlo, ¿por qué no? Pero no nace con ese servicio a día de hoy o con esa funcionalidad. La plataforma nace con este espíritu más de compartir, de, oye, vamos a compartir retos, vamos a compartir experiencias y vamos a debatir todos juntos, ¿vale? Lo que sí que va a haber es una interacción, o sea, que cuando alguien cuente una experiencia o cuando alguien proponga un debate o cuando alguien quiera lanzar un reto, podamos tener una respuesta, va a haber una interacción. Lo comentábamos antes, o sea, como consecuencia del conocimiento que adquiramos de los pacientes y de las necesidades, pues a lo mejor llegamos a la conclusión en el medio plazo de que tiene que haber un consultorio, porque es que resulta que hay una necesidad de tener a alguien experto o a un grupo de expertos contestando. Bueno, pues por supuesto que lo analizaremos y ¿por qué no? O sea, si tiene sentido, lo implementaremos. Pero a día de hoy, ya digo, la plataforma no cuenta con esa funcionalidad. Pero desde luego, a cualquier interacción va a haber una respuesta, eso no me cabe ninguna duda. Pues si os parece hacemos esa pausa de 15 minutos, nos tomamos un cafecito, una Coca-Cola, un zumo, agua, lo vendo todo y volvemos enseguida, ¿vale? Gracias. Con la barriga y tal. Vale, ¿estamos? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la presentación de la plataforma Cambia la Conversación, con este debate que proponíamos. Todavía no lanzaré la pregunta, os podéis seguir comiendo lo que estáis comiendo o bebiendo. Se incorpora en estos momentos a este escenario, esta mesa de debate, y permitidme que os presente a Dani Rollo. Es paciente con diabetes tipo 1, es un activista digital muy importante, bloguero con diabetes tipo 1 y además es una persona que podríamos considerar como el paciente experto o paciente informado por muchos motivos y sobre todo porque está participando desde hace un año aproximadamente en el programa de la Generalitat Valenciana que se llama Pacient Actiu, que básicamente me gustaría que nos explicaras brevemente qué consiste porque lo explicarás mucho mejor que yo, Dani. Bueno. El objetivo del programa un poco es, digamos, hacer activos a los pacientes con diabetes tipo 2. Lo resumo muy rapidito. No enseñamos, no damos el pez, sino que enseñamos a pescar. Es decir, no le damos la caña, pero le enseñamos a buscar información, a saber cómo se tiene que relacionar con su profesional sanitario, con la sociedad y a filtrar todo ese tipo de información, ese boom de información que recibe. Un poco la idea es esa, que no damos el pez, no damos educación diabetológica, pero le enseñamos a pescar. Una forma muy interesante, efectivamente, de buscar esa adhesión al control de la enfermedad, en este caso de la diabetes tipo 2. Bueno, pues con ellos y sobre todo también con vosotros, lo que vamos a escenificar de alguna manera es ese primer debate, gran debate de Cambia la Conversación, ¿no? Como os hemos explicado, la página web tiene varias plataformas, varios ejes y uno de ellos es el debate. Entonces, el debate se plantea desde el punto de vista de la diabetes tipo 2, ¿no? Una realidad de la que ya hemos empezado a hablar en la presentación. 5 millones de personas tienen diabetes en este país, según los últimos estudios que se han publicado. Más del 90% de esas personas son pacientes con diabetes tipo 2 y casi un 50% desconoce que realmente padece esa enfermedad. Con lo que se pone una vez más de manifiesto el que no existe esa información, el que no está, la diabetes no tiene un calado realmente social como debe. ¿Por qué está pasando esto, Javier? Bueno, quizá a lo mejor no existe una razón única que explique esa circunstancia, pero ciertamente
hecho de que, por ejemplo, haya una sociedad española de diabetes y una sociedad española de endocrinología y nutrición, que también está formada por muchos médicos que también, y otros profesionales que también están en la Sociedad Española de Diabetes, no ayuda. Yo creo que estamos demasiado fragmentados. Existe una federación que agrupa también, digamos, en la cual los profesionales, digamos, también trabajan con los pacientes. Quizá a lo mejor no tiene la proyección que debería de tener mayor proyección. También creo que la diabetes es algo que probablemente los medios de comunicación no tratan adecuadamente. Otras cosas se ocupan más. Quizá esto es algo que nosotros deberíamos intentar cambiar, porque hay muchos pacientes que tienen diabetes. La diabetes, como sabéis, es una enfermedad asintomática. Los pacientes durante mucho tiempo, quizá muchos pacientes son diabéticos y desconocen que lo son, porque es un problema básicamente de que los pacientes no les duele nada absolutamente, y sin embargo la diabetes puede estar realmente dándole, digamos, problemas a los pacientes. O sea que yo creo que realmente es una conjunción de muchas cosas. Si miramos, por ejemplo, otros países como en Estados Unidos, pues por ejemplo la Asociación Americana de Diabetes pues tiene una sección específica para los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen un poder muy grande, también los médicos, y realmente es una asociación muy potente. La Sociedad Española de Diabetes, como digo, pues quizá debería de hacer, en mi opinión, pues muchas más actividades, quizá en colaboración con los pacientes. Probablemente es una cosa que entre todos tenemos que mejorar, ¿no? Y insisto, o sea, como antes comentaba alguien, evidentemente no todos los medios nos permiten llegar a todas las personas. Probablemente los medios de comunicación de masas, me refiero a la televisión, radio, etcétera, pues quizá no se ocupan de la diabetes lo que se deberían, porque claro, tenemos el evento del Día Mundial de la Diabetes todos los años, pero después hay un silencio quizá excesivo todo el año. Durante todo el año, cuando las personas viven con su diabetes 24 horas al día, 7 días por semana. Entonces evidentemente yo creo que es algo que deberíamos de intentar cambiar, y quizá a lo mejor esta es una forma de empezar a hacerlo. Andoni, ¿cuál es tu opinión con respecto a este problema, ¿no? Esta falta de adherencia, este mensaje que no cala? Yo, perdón Ángel, pero tengo que contestar. Antes me acortaste, tengo que contestar como ya hemos dejado en el punto anterior. Si va a dar tiempo para todo, tenemos una hora. Bueno, pero bueno, luego, adelante. Luego se me olvida. No, pues entonces adelante. Que no se te olvide. Es que creo que es importante. No, totalmente. Yo llevo un año de presidente de la Federación Española. Yo soy empresario. A veces sí que tengo una sensación que las asociaciones de pacientes somos los guerrilleros que estamos en la trinchera defendiéndonos ahí, tirando los cócteles Molotov, y llevo un año intentando cambiar esa visión. Y me he reunido con la reina, con ministros, con organizaciones de médicos, con consejerías. Y en todas lo que estamos intentando es llegar a acuerdos con ellos, ir juntos de la mano y hacerles partícipes de cómo están las cosas, quitándonos esta mascarilla o esta posible sensación que se pueda dar hacia las asociaciones de pacientes. Somos gente muy civilizada. Respecto a lo que ha dicho el doctor, victimismo, catastrofismo, reivindicación. Yo cuando he empezado mi intervención, lo primero que he dicho es muy importante que tengamos muy clara la visión, o sea, que estemos bien situados. Yo no estoy dando datos, yo sí digo que el 25% de los niños en España son obesos. Yo no sé si eso es un catastrofismo, si es un desastre o es una noticia súper chupi. Lo que sé es que es real, que es el 25%. Y 1 de cada 6 tiene sobrepeso, es obeso, y 1 de cada 2 adultos tiene... Yo no sé si eso es victimismo. Esa es una realidad que ahora mismo hay en España. Y debemos de concienciarnos, porque si no somos conscientes de esto, ¿cómo vamos a cambiarlo? Si escuchamos estas cosas y cambiamos el canal y nos olvidamos del tema, si las propias organizaciones que estamos involucradas en ello, las de pacientes, las de médicos, no comentamos esto, pero desde una forma tranquila y sosegada, pues difícilmente se va a cambiar la situación. Respecto al modelo sanitario, bueno, nosotros tenemos esa visión. En abril, en el Congreso de la SED, precisamente que se realizó aquí en Valencia, llegamos a un acuerdo y a un convenio con la Sociedad Española de Diabetes
porque entendíamos, las dos organizaciones, la de pacientes y la de médicos, que el modelo sanitario debe de cambiar y firmamos ese convenio. Cambio del modelo de paciente agudo hacia un paciente crónico. Claro, esto es una cosa tremendamente lenta, difícil, pero bueno, pero las personas que estamos en este ámbito y que tenemos posibilidades de tener contacto con los medios de comunicación, debemos de ir hablando de estas cosas para que poco a poco vaya cambiando la sociedad, para que los consejeros de nuestras autonomías, de nuestras consejerías, vayan cambiando esta forma de trabajar. Nada más. ¿Y ahora qué me habías preguntado? Estábamos hablando del problema que existe realmente de que el mensaje no cale, de que no llegue. Es decir, ¿qué barreras hay por ahí? Claro, es lo que he comentado antes de que haciéndome la entrevista a la mujer esta, que era por teléfono, no sé quién era, ni me acuerdo de qué medio, y después de soltarle todo el speech aquí del mundo mundial sobre la diabetes, de repente me dice esto. ¿Y cómo es posible que una enfermedad de 5 millones, con todos los gastos que supone para la sanidad, y que sea tan poco visible? Yo primero creo que la administración pública no está involucrada en este tema, es decir, porque no veo una actitud activa. Plan estratégico de la diabetes del 2006, se redacta, se elabora, increíble, o sea, es fantástico, no le falta ni una coma. En el año 2012 se revisó, también increíble, no le falta ni una coma, pero está ahí en la biblioteca, no se actúa sobre esto y ahí se habla de la cronicidad. Ahí se habla de cómo se pueden reducir los casos en diabetes, de cómo hay que educar a los pacientes, pero no se actúa. Entonces, no veo que haya una actitud activa hacia esto. Y luego, pues lo que hablaba de qué forma podemos conseguir que la sociedad cambie, pues concienciándola. Es que, puñetas, si sale en la tele, pero yo es que hace 6 o 7 años iba a 160 por hora. Llegaba al cinto, pero iba a 160, pero es que ahora no se me pasa por la cabeza y lo que pienso es que estaba loco. Digo, Andoni, mira que estabas loco ir a esas velocidades. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que todos los años he tenido mi radio, mi tele, mi periódico y al final te hacen ver que efectivamente que no puedes ir así por la vida y que tienes que conducir con una velocidad moderada, respetando las normas de tráfico. O temas como lo de la violencia de género, pues yo creo que ha existido toda la vida, pero llevamos 10 años desde que se ha empezado a explicar y a abrir las puertas a la sociedad de lo que pasa en ciertas casas, nos hemos empezado a decir, ostras, esto no puede ser. Bueno, pues ¿qué pasa con la diabetes? Pues ¿qué no se está haciendo? Y tú vas a una gran superficie, y lo he dicho alguna vez, y ves a una madre que tiene en el carro lo que más quiere de toda su vida, que es su hijo, y lo lleva con una bolsa así de grande de patatas fritas, y dices, es que lo está matando. Y es lo que más quiere. ¿Por qué está haciendo eso? Evidentemente porque la mujer no es consciente. Entonces, habrá que educar a esa mujer, a esa madre de familia y explicarle el daño que le está haciendo a ese niño. Y al final, como me decía un médico, Andoni, ese 25% de niños con sobrepeso son los futuros diabéticos tipo 2. Y eso ya va a ser muy difícil corregirlos. Bueno, pues busquemos fórmulas y ahí también me incluyo, cuidado. Porque también igual es cierto que es muy fácil tirar balones fuera. La culpa del gobierno o de las administraciones autonómicas. Yo creo que también las sociedades médicas, las sociedades de pacientes tenemos que hacer más. Las sociedades de pacientes quizás tenemos que estar más unidos, tener un mensaje más único, mejor organizados, tener mejores relaciones con los médicos mejores relaciones con los pacientes, hacer ver a la sociedad que esto tiene que cambiar, porque esto cada vez va más. La entrevista que me hicieron era porque habían salido unos datos de que estaba aumentando la diabetes. Esa era la noticia y entonces llaman al presidente de la Federación Española. 2015 y sigue subiendo la diabetes. Bueno, pues hay que involucrar. Claro, el tema es que es muy complejo y es complicado y cada uno en nuestro espacio tenemos que intentar ver de qué forma podemos conseguir cambiar esta mentalidad a la sociedad, ¿no? Voy a hacer de abogado del diablo, Dani, porque como hay confianza. ¿Y qué culpa tiene el paciente? Porque estamos diciendo que efectivamente las administraciones tienen culpa, las sociedades, todo el mundo y el propio paciente de no dar ese paso adelante. Hablo del propio que tiene diabetes tipo 2. Yo no hablaría de culpa, pero sí que culpa, responsabilidad. Sí, mejor responsabilidad. Si hiciéramos una encuesta entre todos los que nos están oyendo y les preguntáramos lo típico, salud, dinero, amor, ¿qué es lo que más te preocupa? Probablemente, yo creo que casi todos diríamos salud. Y si no es el primer, digamos, ítem, sería el segundo. Entonces, si eso es así, supongo, vamos a suponer que es así, y en las encuestas que se hacen suelen salir, si no el segundo, será el tercero, pero vamos,
digamos que los principales, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Y yo aquí lanzo la pregunta al doctor, facilita, ¿eh? ¿Cuál es la causa de la diabetes tipo 2? Las dos causas. Bueno, vamos a ver, la diabetes tipo 2, todos los pacientes con diabetes tipo 2 no son iguales, como tú sabes muy bien. Una de las causas más importantes es la resistencia a la insulina, que está asociada en parte a determinantes genéticos, pero también en parte a la obesidad. Entonces, ciertamente, el sedentarismo de la sociedad y la obesidad pues, lleva a la diabetes tipo 2. Después de las guerras mundiales, en Alemania no habían pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, ahora pues, la prevalencia de diabetes tipo 2 en Alemania es mucho más alta incluso que en España, ¿no? Porque hay una gran cantidad de obesos. O sea, ciertamente el problema no es un problema, yo creo que es un problema de toda la sociedad en su conjunto. Ahí es donde... O sea, deberíamos dedicar mayores recursos a la educación desde la escuela, a una educación en salud como debe ser. Las televisiones deberían tener, digamos, espacios especialmente dedicados sobre todo a informar y a educar y ayudar a la gente a mejorar sus hábitos de salud, sus hábitos de alimentación, sus hábitos en la práctica del deporte, etcétera, etcétera, cosa que no se hace. Y obviamente pues debería de haber probablemente mucho más personal preparado con una formación adecuada pues, en todos los niveles de la atención sanitaria, con una formación en educación terapéutica correcta. Probablemente las asociaciones como tú muy bien has dicho, de pacientes deberían dar un mensaje más unitario y trabajar más, digamos, de forma conjunta. Nos haríamos escuchar mucho mejor. O sea, yo creo que evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer. El gran drama de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2, es una enfermedad silente. Es una enfermedad silente que realmente a veces cuando te atrapa, realmente te das cuenta de que puedes tener problemas, pero durante muchos años es silente. Y entonces, cuando un paciente diabético tiene un infarto, se lo apropia al cardiólogo y dice, no, los infartos de miocardio son muy importantes en la sociedad, por supuesto, pero ¿cuántos de los pacientes que están ingresados por infarto en las salas de hospitalización son diabéticos? Te puedo asegurar que probablemente 2 de cada 3 son pacientes con diabetes. Sin embargo, a la diabetes no se le presta la atención adecuada para prevenir que esos infartos no ocurran en el futuro. O sea que yo creo que evidentemente hay muchas cosas que tenemos. Por eso yo soy un optimista por naturaleza. O sea, siempre pienso que las cosas se mejoran cuando uno las quiere mejorar y entonces lo que hay que hacer es identificar iniciativas, colaboraciones, como tú muy bien decías, y remar todos en la dirección correcta para ir mejorando poco a poco. Yo, por ejemplo, muchas veces me preguntan, doctor, ¿y usted qué piensa del paciente experto? ¿No? Lo que tú... Pues a mí me encanta. O sea, a mí me encanta que un paciente venga a la consulta, me plantee retos, me plantee preguntas, porque yo sé que eso, de alguna manera, repercute en que el paciente realmente sea mucho más consciente no del hecho de ser enfermo, sino de que tiene una cosa que tiene que luchar por mejorar y controlar, porque es que no hay otra. O sea, en eso está la calidad de vida y en eso está, digamos, la ganancia en años, ¿no? Y bueno, pues evidentemente tenemos fármacos mejores y más buenos, pero eso no es suficiente, o sea, hace falta pues, una educación diabetológica. El problema hoy en día no son los fármacos. No, por supuesto. Ni son los profesionales sanitarios. El problema es... El problema es que no sabemos cuál es el problema. Porque hace 20 años, Antonio decía que mueren 25.000 o 10.000, da igual. Pero es que eso hace 20 años que está ocurriendo. 20 años que está muriendo gente por diabetes en una sociedad civilizada, entre comillas. Avanzada. No hablamos de India, hablamos de España. Hace 20 años. Claro, eso no se puede soportar. De todas maneras, Dani, te diré que sí que es cierto que a pesar de que las cosas, digamos, tienen que mejorar mucho más, pero, por ejemplo, en Estados Unidos y también en España. Yo recuerdo cuando, ya tengo ya unos años, ¿no?, en el ejercicio de la profesión, recuerdo que hace 20 años, o sea, era frecuentísimo encontrarte en las salas de hospitalización pues muchos pacientes con problemas de pie diabético, lo cual no quiere decir que no haya ahora, pero desde luego hace 20 años era mucho más frecuente que ahora. O sea, creo que sí que se ha avanzado mucho en la prevención, en la identificación, sabemos mucho más cosas. Obviamente lo que se ha hecho no es suficiente, hay que hacer más, pero desde luego hace 20 años, no solamente por los fármacos, sino también por la manera de tratarla. O sea, antes se trataban las consecuencias de la diabetes y cada vez vamos a un modelo en el cual tratamos de prevenir que esas complicaciones no ocurran.
Es cierto que hace 30 años o hace 40 años el modelo era claramente de emergencias en los hospitales para tratar los problemas agudos, lo que tú comentabas. Desde hace unos años eso está cambiando. Probablemente no ha cambiado lo suficiente porque por ejemplo, yo reclamo en todos los centros pues, un psicólogo, por ejemplo, para los pacientes con diabetes, un podólogo, una asistencia, digamos, dental, bucodental correcta a los pacientes con diabetes. Eso no hay. Y debería de haber, en otros países lo hay, en otros países existe ese tipo de asistencia y aquí no. Y yo creo que eso es lo que hay que luchar por conseguir. Si te fijas, eso está contemplado dentro del plan estratégico Sí, de la pero diabetes. no lo aplican. O sea, que es algo... No se aplican. Si queréis hablar, por favor, pedirme el micro, aunque se oya muy bien, pero no. Creo que no tiene un año, que ya el psicólogo y el podólogo se contemplan dentro de la sanidad. Por lo tanto, lo que pasa es que no han salido las plazas todavía, entonces tendremos que apretar ahí para que salgan esas plazas de podólogo y psicólogo. Está contemplado desde hace un año más en el DOC. Pero de todas formas, hablamos de un profesional. Un profesional creo que trabaja al año, son 1.600, no sé cuántas horas. ¿Cuánto, por ejemplo, qué cupo tienes tú, Javier, de pacientes con diabetes? Bueno, yo te puedo decir que personalmente trato unos 700 pacientes con diabetes tipo 1 y más de 1.000 con diabetes tipo 2. Son 1.700. Con una educadora en diabetes te sale a 1 hora al año. Como mucho. 1 hora al año como mucho. Y esa persona no se puede poner de baja porque las educadoras no salen de debajo de las piedras. Vacaciones, un mes, congresos, voy a saber. Y, o sea, lo que estaba comentando antes Andoni, es que nos falta educación. Y yo quería, salgo un poco por la tangente, y un viejo comentario que siempre digo. Y es que la educación no solo es de las enfermeras como Tere. Por supuesto. Vosotros los endocrinos que tenéis muchísimos conocimientos, no podéis derivar a un paciente que tenéis delante y decir, no, esto te lo va a explicar la enfermera dentro de 15 días cuando le des cita o dentro de mes y medio, que es cuando tendrá cita, porque ¿me entiendes? Sí, lo que pasa es que hay también los medios que disponéis son los medios que disponéis y cuántos endocrinos harían falta, pues hombre, no tienes razón, pero... yo trabajo en un entorno privilegiado, pero porque afortunadamente tenemos 3 educadoras en diabetes, una de ellas además es nutricionista y realmente es un entorno privilegiado, pero reconozco que en la mayoría de los casos no es así. Claro. Y evidentemente la educación es casi tan importante como la asistencia del médico. Y me pongo ahora en el otro lado. Con 5 millones de personas con diabetes, ¿cuánta gente haría falta para atenderlos bien? Eso es inabarcable para un sistema sanitario. Hay que buscar otros mecanismos, como hoy estamos presentando, que la gente se informe, y más en una patología, en cierta manera, evitable, como es la diabetes tipo 2. Desde luego hay que hacer muchos más esfuerzos en la prevención. Y para eso, Andoni lo ha comentado, para eso, digamos, tendríamos que empezar por una educación nutricional adecuada en las escuelas. Una formación en el deporte como debería de ser y sobre todo, pues, no digo limitar, pero de alguna manera informar a la gente correctamente acerca de por ejemplo, pues, determinadas características de algunos productos alimenticios. Lo que pasa es que, claro, las administraciones pues hacen cosas, pero probablemente no las suficientes. Hay muchos intereses que nosotros se nos escapan. Yo te puedo poner el ejemplo de cuando nosotros hemos estado con el ministro y fuimos con esta demanda de solicitar la especialidad, el reconocimiento de la especialidad de la enfermera educadora en diabetes en España. Por lo que tú decías, bueno, hay 5 millones, oiga, ¿qué más tiene que pasar? Pero es que es muy complejo. O sea, tiene que entrar el Ministerio de Sanidad, entra el Ministerio de Educación, los propios sindicatos de enfermería, la complejidad de hablar de si es una especialidad o no es una especialidad. Bueno, todos reconocen que es necesario, pero hemos vuelto a tener otras 3 reuniones en el Ministerio de Sanidad y ahí estamos. Se te ha olvidado una cosa importante, las 17 autonomías, ¿no? Bueno, es que ahí cojo carrerilla porque también se lo trasladamos al ministro. ¿Va esto? Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Javier. Javier, cuando dices que ahora ves menos úlceras diabéticas o menos pie diabético que hace 20 años, ¿eso es tu opinión como médico o está fundamentado en algún estudio? No. ¿Tenéis algún dato de ese tipo? Recientemente, hace un par de años, salió esto es una cosa, son datos de Estados Unidos, ¿vale? Pero ciertamente los datos de Estados Unidos
demuestran claramente que hace 30 años con respecto a lo que es ahora, o sea, han disminuido drásticamente las complicaciones crónicas de la diabetes, lo cual no quiere decir que no ocurran, pero ciertamente, digamos, el acceso a los tratamientos de forma más temprana, la consecución de unos objetivos glucémicos mejores que había hace tiempo y sobre todo pues el hecho de que todos tenemos muy claro lo importante que es la intensificación del tratamiento, la búsqueda de tratamientos más optimizados, ha hecho, y bueno, pues aquí está Tere, que también yo creo que lo puede corroborar, o sea que ciertamente los pacientes en general están mejor controlados que hace años. Hace años yo recuerdo... Disculpa que te matice. ¿Están mejor controlados? ¿Qué quiere decir? ¿Lo tenéis con datos? ¿Con hemoglobinas glicosiladas? ¿Con complicaciones renales menos? ¿Eso está fundamentado? ¿Está estudiado? Mira, hace años cuando la diabetes tipo 2 no era un problema como ahora, pues realmente dentro de los pacientes que iban a diálisis, prácticamente muchos de ellos eran pacientes con diabetes tipo 1. Hoy es muy raro encontrar un paciente con diabetes tipo 1 que acaba en diálisis, un tipo 1. Mayoritariamente tenemos pacientes con tipo 2 que acaban en los servicios de diálisis y eso es debido a que, lógicamente, como tú decías muy bien, la diabetes tipo 2 ha habido una explosión de nuevos casos, fundamentalmente unido a que los pacientes tienen un mayor grado de obesidad, sedentarismo, viven más años, entonces la diabetes tipo 2 pues, lógicamente incrementa su frecuencia con la edad. Y eso hace que muchos pacientes pues, acaben, digamos, en programas de diálisis. Pero ciertamente, insisto, o sea, las complicaciones que sí que persisten, o sea, la frecuencia, antes en la sala, digamos, era muy frecuente encontrar 7 u 8 pacientes con problemas de pie diabético y ahora, digamos, es la excepción, ¿no? También es verdad que muchos casos se tratan de forma ambulatoria, pero... ¿O no se tratan directamente? No, bueno... Sí, vamos a ver. Yo creo que siempre podemos encontrar la anécdota y el caso. No voy a la anécdota, voy al caso general. No, pero vamos a ver, yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que efectivamente sigue habiendo muchos casos, pero no los que había anteriormente. Había muchos pacientes que tenían falta de sensibilidad en los pies y entonces tenían úlceras plantares por presión debido a la falta de sensibilidad. Afortunadamente, esta complicación que todavía persiste, digamos, ha disminuido de forma muy importante. O sea, seguimos teniendo algunas úlceras, pero fundamentalmente por problemas vasculares, porque los pacientes, insisto, viven más años y lo mismo que se obstruyen las arterias del corazón o de las arterias que van al cerebro, también se obstruyen las piernas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea una cosa potencialmente evitable y tratable, pero evidentemente nada comparado con lo que había hace 20 años. Y otra cosita muy breve. Cuando dices que reivindicas un psicólogo, por ejemplo, o atención dentista o atención podológica, ¿cómo lo haces? ¿Lo hacéis a través de alguna de las BEDIN, por ejemplo, o lo haces como médico, como endocrino? ¿Cuál es el mecanismo que tú utilizas para reivindicar esas cosas? Porque en eso también estamos como hace 20 años. Yo hace 20 años también oía, queremos un podólogo, y han pasado 20 años y sigo sin tener podólogo. Yo hace más de 15 años que reivindico eso en mi hospital. ¿Pero cómo lo haces? Con mi jefe de servicio. Y sin embargo hemos conseguido algunas cosas, pero otras no. Antes teníamos un psicólogo porque teníamos un proyecto colaborativo con el servicio de psiquiatría del clínico. Ese proyecto se acabó y ahora no lo tenemos. Y sigo pensando que es una cosa fundamental, ¿no? El tema de las nutricionistas sí que es algo que se ha ido incorporando poco a poco, pero de una forma no reglada en todos los casos. Y el tema del podólogo pues es una asignatura pendiente, yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que un paciente diabético no tendría por qué pagarse de su bolsillo una atención podológica, sino que tendría que tener una asistencia podológica universal, lo mismo que la bucodental. O sea, Te voy a cortar, porque es que no quiero monitorizar el debate con esto, pero vamos, luego lo comentas con él, seguro que te atenderá mejor. Hola. Yo quería romper una lanza también a favor del sistema sanitario. Es decir, en esos 20-25 años ha habido unos cambios radicales, principalmente en la atención primaria, por el enfoque que la enfermería está haciendo en la atención de la diabetes. Antes hablábamos de los 7 minutos que un médico atendía a un diabético, pero son muchas horas las que enfermería está dedicando a la diabetes. Vienen los programas, vienen las charlas de prevención y una serie de actuaciones centradas en pacientes diabéticos. También, contar a Andoni, el cambio en el sistema sanitario se está produciendo. Quizás a pasos muy lentos. Muchos pensamos que no tenemos un sistema sanitario
adecuado a la cronicidad de los pacientes que atendemos. Es un sistema sanitario enfocado al paciente agudo, con un sistema centrado en el hospital, pero sí que están produciendo cambios. Dan y yo, por ejemplo, participamos en el paciente activo, ese programa que intenta hacer más proactivo a los pacientes para que tomen el control de su salud y que sean los que realmente sean los principales actores para la prevención. También es verdad que hay que hacer un cambio global. Este cambio no simplemente es desde el mundo sanitario, solo de los diabéticos, sino incluso en la promoción de hábitos. Si os fijáis, la mayoría de los productos que abajo pone una web de hábitos saludables son los que no recomendaríamos en absoluto consumir por parte de un diabético. Es más, la mentalidad de nuestros propios congresos y demás. No he visto ninguna fruta en este catering. O sea, hay que hacer unos cambios radicales en muchos aspectos que llevaría a dar lugar a esos cambios de hábitos que realmente necesitan. O sea, que no es solo un enfoque unidireccional, sino global en muchos cambios que deberían de producirse. Claro. Y creo que estamos todos de acuerdo con los 4 o 5 puntos que he mencionado. Claro, es que te respondo un poco. A ver, yo no digo que ahora mismo el Sistema Nacional de Salud esté parado y esté al 100% volcado en el modelo agudo. Viene del modelo agudo. Se está avanzando muy lentamente. Quizás lo que los pacientes estamos demandando es que haya una estrategia clara, buscando unos objetivos claros. Entonces te encuentras con que hay determinadas comunidades que sí que actúan y de repente se les ocurre lo del paciente activo, otras que no actúan. Yo, que vengo del País Vasco, en la legislatura anterior tuvimos un consejero de Sanidad que estaba muy volcado con el paciente crónico y trabajó muchísimo con los pacientes, en concreto con los pacientes con diabetes, y se intentó cambiar todo el modelo sanitario de Euskadi, cambia el gobierno y esto ha cambiado. Lo que nosotros estamos hablando es de un abordaje general en España, que cuando se vaya a la Comisión Interterritorial en Madrid, donde están todos los consejeros, puñetas, que pongan las cartas sobre la mesa y mira, si tenemos que ir a 20 por hora porque estamos donde estamos, pero vamos a 20 por hora y no, que vas a una comunidad que va a 30, otra va a marcha atrás y la otra va a 50 por hora. Tiene que haber, o sea, es que tiene que haber alguien que marque el ritmo, que marque la directriz, que marque objetivos, ¿no? Respecto a lo de las enfermeras, claro que trabajan. El problema que tenemos con las enfermeras es que no hay una especialidad. Tú tienes una educadora en diabetes que mañana, por la razón que sea, a su marido le trasladan y ella se quiere cambiar de plaza y se va. ¿Y quién la sustituye? La que le toque. ¿Y de diabetes qué sabe? Nada. ¿Y qué haces ahí? Pues si encuentras un médico generoso y que le sobra el tiempo, pues la ayudará y le enseñará y la formará y irá aprendiendo sobre la marcha y esperemos que no pida traslado cuando haya aprendido todo porque vendrá otra que no sabe. Hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que se están dando pasos. A mi modo de ver, muy lento, muy lento. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que decía Javier. Si hemos dicho hace un momentito que ha dicho Ángel que el 47% de pacientes desconocen que tienen una diabetes, ¿cuántos pacientes cuando se diagnostican llevan a lo mejor 10 años con diabetes? Claro que hay complicaciones, no queda más narices. Por lo tanto, sí que sería luchar mucho por esa prevención, descubrir cuanto antes posible a esos 47 o 50, o vete tú a saber los que hay por ahí sin saberlo, y eso estoy totalmente de acuerdo. Y luego otra cosa, una persona, yo me imagino que tanto el endocrino como él, como yo, como educadores, toda la vida hemos querido al paciente activo. Es lo que queremos, un paciente que controle él y que no esté, porque él vive 24 horas con su enfermedad. No tiene que estar cada 10 minutos en la consulta ni del médico ni de una enfermera. El paciente activo lo hemos querido toda la vida. Ahora la moda es ahí. Yo fui a lo del paciente activo. Entonces, yo, como no paré de preguntar, me sacaron al roble. ¿Mi problema cuál era? Pues yo que después de las comidas estaba muy alta. Contestación del grupo que hiciera el amor después de comer. Coño, pues está bien, está bien. Bueno. Yo hay una cosa que sí que quiero mencionar y tengo que decirlo en defensa de los médicos. La Federación Española se reunió, ya no sé si fue hace 6 meses, las dos juntas directivas, tanto la de la española como la de la SED, la de los médicos, y igual tengo que decirlo porque igual no se sabe, pero los médicos opinan exactamente igual que los pacientes. Lo que está diciendo el doctor, o sea, reclaman podología, psicología, nutricionistas. O sea, cuando tú llegas allí y le planteas estas cosas y te dicen, no, ¿dónde hay que firmar? Es que firmaron. Es que al 100% coinciden con los pacientes.
Y esto igual no se sabe mucho, ¿no? Que parece que somos como dos bandos, ¿no? Lo que unos estamos a uno y otros a otro. No, no, no. O sea, el médico casi más que nosotros, porque además ellos también lo padecen de otra forma, pero... No, yo simplemente quería añadir un poco en lo que decía el compañero. Yo creo que el gran problema, la gran tragedia que vivimos es que las decisiones que se toman son siempre pensando en 4 años. Claro. Entonces, vamos, yo, por ejemplo, me admiro siempre hay un país que al menos en el tema de la diabetes me causa una profunda admiración, que es Finlandia, ¿no? O sea, en Finlandia los planes de salud se pactan a 20, 30 años. O sea, y es una cosa, digamos, que está apoyada, digamos, en informes técnicos, en datos, y no importa el partido que esté en el gobierno, es decir, existe un programa de salud que abarca a toda la población y estamos hablando de un programa a 20 o 30 años. O sea, ellos tienen datos, porque tienen todos los datos centralizados, tienen datos de prevalencia de la diabetes, cuándo ocurre, etcétera, etcétera. Claro, o sea, solamente puedes ver esos datos con profunda admiración y lamentablemente aquí te das cuenta de que cada 4 años hay uno que hace la guerra por su cuenta, que hay una cosa que le interesa. Entonces, yo creo que esta no es la manera inteligente de trabajar. O sea, evidentemente los cambios requieren tiempo, pero uno tiene que tener un objetivo. Y entonces, yo lo que reclamaría es, obviamente, pues que los partidos políticos se apoyaran más en los técnicos, en los médicos, en los pacientes, en las educadoras, y que se hicieran planes de salud, digamos, a largo plazo, que de alguna manera todos se comprometieran de alguna manera a respetar. Yo creo que nos iría bien a todos, en vez de tener, digamos, decisiones cortoplacistas, que creo que realmente en el fondo no solucionan absolutamente nada, que son medidas cosméticas y que obligan muchas veces a que los pacientes pues, se busquen su camino, porque obviamente están ávidos de información, cada vez quieren más. Entonces, cuando no tienen la información del médico, pues, se la buscan, y se la buscan pues, a través del paciente activo, etcétera, y que lógicamente me parece perfecto, pero obviamente yo reclamo pues, ese tipo de planes a largo plazo, ¿no? Pero hay esa sensación. Cuando dimos la rueda de prensa en el Día Mundial de la Diabetes, pues yo una de las cosas que quería era que España tuviera conocimiento de cuál es la radiografía de España con respecto a la diabetes, ¿no? Y recuerdo que un periodista me preguntaba a ver si la responsabilidad estaba en el gobierno. Y que le decía, oye, no, que esto no es de 4 años, que estos datos son de muchos años, ¿no? Y hace 3 o 4 meses, no sé cuándo hemos tenido las elecciones, también me llamó otro periodista a ver qué opinaba yo con estos nuevos cambios políticos de estos nuevos grupos políticos. Y bueno, ¿y yo qué voy a opinar? Si esto no tiene nada que ver con que salga ahora uno o salga otro. O sea, el tema de la diabetes o el tema de la salud es un tema de Estado, como lo puede ser la educación. Y hasta que no se pongan todos de acuerdo, pues vamos a ciclos, por etapas. ¿Quieres concluir este apartado y planteo un nuevo tema? Pasa de tema. Paso de tema. Venga, lo primero que quiero es... te prometo que las he ido a buscar yo esta mañana, las naranjas. Es lo único que teníamos de temporada. Es mejor la naranja que el zumo, pero bueno, por lo menos algo de fruta había. Pero me quedo con tu crítica constructiva y en el próximo lo rebordaremos todo de fruta. Quisiera romper una lanza en favor del escenario digital en el que nos estamos encontrando, porque efectivamente aquí somos unas 30 personas, pero detrás de las cámaras, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las redes sociales, ahora mismo pues podemos ser 50 o 60 participando de esta conversación, ¿no? Y además esto luego quedará reflejado en YouTube y este vídeo y este debate, que es muy interesante, podrá ser seguido. Janssen presentará en las próximas fechas un estudio, el Janssen Observer, sobre las redes sociales. Ya se hizo una primera edición sobre la salud en redes, pero en esta segunda edición se ha centrado el tema en diabetes, ¿no? ¿Qué fotografía se hace de la diabetes en las redes sociales? Lo primero es que muchas de las cosas que se han dicho aquí se traducen después a las redes sociales, es decir, es un espejo de lo que está ocurriendo. Estamos hablando que aproximadamente la diabetes es la segunda causa médica más comentada en las redes sociales, después del cáncer. O sea, primero está el cáncer, evidentemente por la repercusión, y enseguida está la diabetes. Pero curiosamente no es una conversación estructurada. Es decir, no es una conversación, aunque aquí tengamos algunos portavoces importantes de redes sociales, pero no es una conversación que tenga grandes agentes, es una conversación un poco distorsionada, que refleja un poco esto de lo que estábamos hablando, ¿no? La desestructuración. Yo no sé qué sensación tenéis de ese escenario digital que plantea este informe y que todos los que de alguna forma nos movemos, y aquí hay varios perfiles sociales, me gustaría preguntaros por esa fotografía y sobre todo de esa relación paciente-paciente
que evidentemente escenifica esta nueva plataforma, pero que está constante en los últimos años, sobre todo en las redes sociales. Es la gran revolución. Yo no he visto el informe todavía, supongo que lo presentarán en los próximos días, como tú comentabas, pero la sensación un poco es la misma que hemos estado comentando, ¿no? Que sí, que la diabetes es muy importante, que la tiene mucha gente, pero en las redes no aparece. Tú dices, sí, es la segunda causa, pero por ejemplo, yo no recuerdo que haya sido trending topic en Twitter. ¿Por qué? Ni siquiera el Día Mundial de Diabetes. Pero permíteme, por eso hacía antes un poco de abogado del diablo y me vais a perdonar todos, pero aquí los responsables de las redes sociales no son la administración, no son las asociaciones, por eso, son las propias personas con diabetes. Por eso que hay que hacer un poco también de autocrítica, pienso, ¿no? Y la industria. La industria tiene muchas limitaciones, pero también tiene muchas limitaciones legales. De todas formas, ahora te escuchamos a ti. Para mí la foto es la misma, realmente, de lo que hemos estado hablando. Al final las redes sociales viene a ser un poco parecido a la realidad 1.0. No puede ser muy diferente. Puede haber cambios, puede haber sesgos, pero realmente no cambia demasiado. ¿Cuántos pacientes con diabetes tipo 2 podemos encontrar en foros de Internet? Pocos. Ya lo digo en Twitter. En foros de Internet, realmente pocos. Probablemente, si hiciéramos un estudio, nos estaríamos acercando incluso al 10%. Es decir, se cambiarían las tornas. Es decir, probablemente, insisto, la foto para mí es muy similar. ¿Qué pasa con los pacientes en las redes sociales? Que normalmente suelen ser consumidores rápidos de información. Tú tienes un problema, entras, la buscas y te vas. Eso es lo que suele pasar en los foros normalmente. Digamos que no te quedas. Los que nos quedamos en foros, en Facebook, en Twitter o en cualquier otro sitio, somos los menos realmente. Y por eso quizás la imagen es que no está muy estructurado, que entra uno y se va. Entra otro, encuentra la información de cuántas calorías o cuántos hidratos de carbono tiene no sé qué y se va. Pero no hay un pozo ahí que quede digamos, información, ¿no? No hay prescriptores. Es decir, los prescriptores en diabetes son los grandes medios de comunicación, que los hemos criticado en este escenario, porque evidentemente sabemos todos que no tratan, yo el primero, que soy periodista, que no tratan bien la información en diabetes. Pero claro. Curiosamente, Dani, son los prescriptores, según este informe, ¿eh? Claro, pero es que antes hablábamos de hacer esfuerzos en educación, en sanidad. Si hablamos en Telecinco a las 9:30 de la noche, sale una persona con diabetes tipo 2 en una serie comiéndose un bocadillo de tortilla de patatas y dice que tiene diabetes tipo 2, eso influye más que lo que diga el doctor Ampudia o lo que diga Fede o lo que diga cualquiera. No. La gente se traga lo que ve en la tele, nunca mejor dicho. Entonces, quiero decir, esto es un problema muy de base, pero muy de base, y si el problema es ese, la solución es muy de base y hay que escarbar mucho, ¿no? Y no es una varita mágica que puedas hacer esto y lo cambias. Ojalá, ¿no? No, yo lo que quería decir como paciente, pues que hay mucha basura por Internet y hay mucha desinformación y hay gente independiente realmente, como puede ser Dani, que da opinión sobre todo, o como Canal Diabetes, es lo poco que hay. La mayoría que hay son entes o personas que detrás llevan a grandes multinacionales o grandes generadores de opinión en diabetes. Creo que sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, yo cuando me meto en la red, cosas independientes y que tengan fiabilidad, me encuentro pocas. Actualmente me encuentro pocas, porque siempre veo que detrás de una persona con diabetes o detrás de un gran maratoniano o detrás de un gran tal, hay una multinacional o hay alguien. Entonces, me pregunto acerca de esos consejos y me pregunto acerca de la veracidad de esos consejos. Y luego, pues eso, sabéis que hay mucha desinformación. Pero porque es que eso también es una responsabilidad de los pacientes, de la información que tú consumes. Igual de lo que ves en la tele no te puedes fiar al 100% y tampoco de lo que lees en Internet. Pero y lo que tienes una gran multinacional para llegar a miles de personas online, no es la que puedes tener tú, Dani. Obviamente, lo mismo que la tele, exactamente lo mismo. A mucho menos nivel encima. Ahondando en lo que dice Dani, mi madre tiene 86 años, hace 3 años fue diagnosticada con diabetes tipo 2, pobrecita, dice, con lo mayor que soy yo era diabetes, pero bueno. Para ella y para mucha gente, el máximo exponente de una paciente con diabetes que sale en la tele, lamento decirlo, es Belén Esteban. Claro. Para muchísima gente, mi madre ni entra en Internet,
ni entra en foros, ni conoce la web de FEDE, ni la de la SED, ni de ninguna. Y para ella, Belén Esteban es pues, una persona que está en la tele y lo que dice está ahí. Seguramente en Estados Unidos la cogerían y le dirían, oye, los mensajes de diabetes que deberías decir si quieres seguir en este programa son este y este. Pero en España no ocurre. Y los ejemplos los tenemos con las series españolas que hablan pues, de diabetes, hablan de salud, de medicina o de cualquier otro tipo de patología. Que, pues bueno, los médicos, el endocrino baja por las tardes y hace neurocirugía y las personas con diabetes pues, pueden comer lo que quieran y luego de vez en cuando sueltan la palabra diabetes y no hay ningún problema. Entonces, quizás los medios, pese a la industria y pese a Internet, deberíais tener un papel muy importante, pues no sé, talleres con los medios de comunicación, aquí en Valencia pues que cojáis a Levante, provincias, etcétera, y les digáis Canal Nou si vuelve, les digáis, oye, ¿cómo informar sobre diabetes en los medios? Quizás sería un trabajo muy importante, mucho más que la potencia de las redes a priori, porque creo yo que es importante. Y he puesto el ejemplo de Belén Esteban, que lo pongo siempre porque creo que está ahí y pues bueno, nos guste o no, Las personas que tienen diabetes aquí estarán de acuerdo conmigo, pero yo muchas veces siento que por parte de los medios hay poco respeto por la enfermedad que tenemos. Estoy cansada de leer titulares de la cura de la diabetes ya está aquí, mañana nos curamos, adiós a los pinchazos. Llevo 20 años oyendo esas cosas y creo que todos los que estamos aquí. Y a mí me irrita porque yo no me imagino un titular con la cura del SIDA ya está aquí. Se van a curar las personas que tienen SIDA. El cáncer, la cura ya está aquí. Sin embargo, con diabetes sí que se hace. ¿Por qué se hace eso? Porque tú en un periódico cualquier día puedes coger y en una columna ver la cura de la diabetes está aquí. Llevamos 20 años así. Pero posiblemente por lo que hemos hablado antes, información. No tiene ni puñetera pero poco idea. Respeto, Andoni. Bueno, poco claro. respeto poner en un periódico o en una radio o cantar a los cuatro vientos la cura de la diabetes ya está aquí cuando llevamos 20 o 30 años así. Quiero decir, es la grave. ignorancia. La ignorancia te hace que seas atrevido. Pero es grave la poca conciencia social que hay de la diabetes. Es grave que un periodista se permita poner en un periódico o decir por la radio la cura de la diabetes ya está aquí. Porque con el cáncer no se atrevería, con el SIDA tampoco se atrevería. Razón, sí, tiene razón. Es que, vamos, quiero decir, y seguro que los que tenemos diabetes coincidimos en esto, de que nos indigna. Sí, eso. pero si lees la noticia siempre, abajo, el segundo, tercer, cuarto, quinto párrafo pone en ratones. Hay 40 laboratorios en el mundo que ya la han curado, quiero decir, en ratones. Entonces, no, evidentemente. Y vuelvo a insistir, cuando un paciente lea eso, tiene que ir a su profesional sanitario y consultar esa información. Entonces, y es a lo que voy. Yo creo que con cáncer pasa igual, ¿eh? Sí. Se ha curado no sé qué Cáncer tipo de de mama, cáncer, no sé sí. qué cáncer de mama. Lees y dices, pues si se ha curado en no sé qué y falta por ver aplicarlo o está en fase 2. Pero tú... Sí. El tema, ¿sabes qué pasa con eso? El constante martilleo de ese tipo de cosas. O sale un aparato que te mide a la glucemia y te lo va a hacer todo. Ahora una cura en ratones, ahora un fármaco de los 200 que hay nuevos en estudio. La insulina. La insulina, no sé qué. Eso es un constante martilleo que la sociedad, digamos, que lo asume diciendo, la diabetes, pues estos tienen de todo, si cada vez lo estoy viendo. Ahí es donde voy, claro, evidentemente. En Inglaterra hay una, no sé si os suena el tema de la web Madrid versión original, que ahora está... Madrid versión original, es una web que ha sacado Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. En Inglaterra hay una web que se llama Detrás de los titulares, que la propicia el National Health Service, y es una web que coge los titulares de prensa del estilo el alpiste cura la diabetes y analizan la noticia de prensa, van al artículo original en la revista que sea y te dicen este artículo es una solemne chorrada, este artículo tiene parte de razón o realmente ha funcionado en ratones modificados genéticamente. ¿Vale? Quizás en España hace falta que el Ministerio pues, haga algo por la diabetes, me refiero, o por algunas patologías y se dedique a corregir a los periódicos, que yo creo que tampoco está mal a los medios. Eso? Yo no sé lo que opina Ángel, que es periodista, pero... ¿Cuánto costaba eso? Lo pregunté, a ellos les salía por unos 40 o 50.000 euros al año, creo que eran, 60.000. 60.000 euros al año. Yo creo que era por ahí. Hacer eso. O la gente joven que tiene diabetes, en que haya una solución. Porque esto nos gusta o no nos gusta, a las personas que tenemos diabetes, esto es una putada, hablando en plata, y se lo digo al paciente. Lo que pasa es que efectivamente la puedes controlar. A veces
a veces no, ni aun queriendo, pero es una putada tener una diabetes. Entonces, claro, esa ansiedad que tiene la gente, hay una cura, cuando sale algo así, vienen tropecientos padres, oye, ¿te has oído eso del parche, de la insulina, de no sé qué? ¿De qué? Antes ellos, que a lo mejor lo sé yo. Quiero decir, y eso se abusa, y luego que nosotros no somos serios, perdona que te diga, dejamos que nos toree todo el mundo. Yo ahí te diría que más que la ansiedad, los medios de comunicación, en eso sí que son listos o tienen buena información, saben que somos muchos. O sea, búscame una familia en España que no haya un paciente con diabetes. Entonces, claro, sabe que una noticia de diabetes va a llegar a todas las familias porque uno tiene al primo, al hermano, a la abuela, al cuñado. Bueno. Y yo luego quería hacer un comentario. Yo de redes sociales soy un usuario muy... ¿Ibas a contestar? No. Soy un usuario muy básico. Tengo mi Twitter y Pispas. El Facebook no llego. Me he esforzado, pero no llego. Pero sí que es cierto que a veces me he preguntado, joder, ¿esto cómo no hay...? Creo que porque la diabetes tiene, el abordaje de la diabetes tiene muchos elementos. O sea, pues puede ser un tema de asociaciones, de pacientes, de la Belén Esteban, de podología, de cronicidad, luego añades, cada consejería tiene su sanidad. Entonces, al final, ¿cómo consigues tú que la sociedad de las redes sociales tengan un criterio, tengan una continuidad, tengan un denominador común? En cada comunidad hay una batalla y cada uno tiene su propia preocupación, ¿no? Uno está preocupado por las insulinas, otro por las bombas, uno está con la diálisis, otro... Hay tanto tema alrededor de la diabetes que es muy difícil agrupar, ¿no? Tengo yo esa sensación, ¿no? Porque a veces igual cuando hay algún tema en común sí que parece que las redes van más por ese camino, pero luego es muy difícil. A nosotros desde la Federación Española a veces nos cuesta esto, ¿no? Conseguir una unidad de criterio, pero claro, es que dices, es que hay 19 federaciones, estamos repartidos en distintas comunidades autónomas y donde en una comunidad hay unos problemas terribles porque no se ponen bombas de insulina, pues en la otra se ponen el doble que en Europa. Y donde en una tienen agujas chinas, en la otra tienen unas agujas que son una maravilla. Eso pasa con y al todo. final, ¿qué tuiteas tú ahí? ¿De las agujas o de las bombas? Hay 17 calendarios de vacunación en España. Entonces, claro, ahora busca un denominador común o un mensaje común imposible. o una conversación común. Es muy difícil. Entonces, es muy difícil que haya una consistencia en las redes sociales sobre temas muy concretos, ¿no? Igual se habla mucho de diabetes, pero muy diversificado. Creo, es una opinión. No, yo simplemente quería comentar que efectivamente por todo lo que estamos comentando lo que es una necesidad es tener una estrategia de comunicación. O sea, probablemente deberíamos de tener, digamos, asesoramiento por gente experta en comunicación para que realmente los líderes de la información, que después se pone, digamos, un poco al servicio de la población, de los pacientes, etcétera, pues estuviera liderado por profesionales, por asociaciones de pacientes, por etcétera. O sea, yo creo que aquí necesitaríamos gente como vosotros, los periodistas, pero que de alguna manera fueran líderes en comunicar de forma correcta las cosas, porque claro, evidentemente si tú no lo haces, otros lo hacen por ti y que a lo mejor no lo hacen de la forma correcta y entonces generan una información que distorsiona realmente la realidad y crea falsas expectativas en los pacientes. Tú comentabas que realmente es irritante, pues imagínate para los profesionales como yo, que debe de haber muchos, que cuando sale una noticia de estas, durante 3, 4, 5, 6 días, cada día tienes que explicar lo mismo de esa noticia 7 o 8 veces, porque de los 15 pacientes que vienen a la consulta, o 20 o 25, 7 o 8 te comunican que han leído tal y cual, y si no, alguien lo ha leído y se lo ha dicho, y entonces te preguntan qué hay de cierto en todo eso. A mí no me importa comentarlo, pero ciertamente cuando las informaciones no son correctas, por eso digo que yo creo que lo que falta quizás es una estrategia de comunicación apropiada y global. Y yo... Cambiar la conversación. Falsos mitos. Tú tienes la buena.
Sí, yo tengo la buena. Yo quería consultar la diabetes cuando te diagnostican diabetes. Quiero saber a qué corresponde, ¿no? Porque te pueden decir que es porque tus familiares han tenido diabetes, o sea, tus abuelos, tus parientes, o simplemente es por tu organismo, o no sé cómo explicarlo. Yo, por ejemplo, me lo diagnosticaron cuando tendría 22 o 23 años. Tengo 56 años. Y ahora es cuando realmente veo a la doctora que tengo, que es la que se está preocupando porque yo lleve una vida más o menos, ¿cómo explicar? Que sepa lo que es realmente la diabetes. Porque desde estos años atrás a mí ni me daban una pastillita, ni simplemente me decían, haz deporte y no comas fritos y come verdura y come fruta. ¿Qué tipo de fruta tengo que comer? ¿Qué tipo de alimento es el que me haría bien y el que me haría mal? O sea, en este caso, ahora es cuando empiezo yo a entender lo que es una diabetes, a partir de ahora, de hace 25 años. Quiero decir que no sabemos realmente la enfermedad lo que es. Mucha gente dice que tiene diabetes y le da igual beberse una botella de vino o comerse un helado o comerse el dulce sin saber exactamente lo que es la diabetes. Y yo empiezo a entender lo que es la diabetes a partir de ahora que han pasado unos 25 años. No, evidentemente la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, aunque digamos como se ha comentado, ambas son diabetes, son enfermedades totalmente distintas. O sea, empezando por ahí. Si lo que usted tiene es una diabetes tipo 1, me imagino que se inyecta insulina, usted tiene tipo 2. Bueno, si nos centramos en la diabetes tipo 2 en este caso, pues yo diría, y es un poco la hipótesis más aceptada, o sea, evidentemente, generalmente no tiene la diabetes tipo 2 quien quiere, sino quien puede. Es decir, existe, digamos, unos antecedentes familiares, digamos, unas características genéticas que predisponen al paciente, digamos, a desarrollar la enfermedad, y después existen unos condicionamientos, entre ellos, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el hacer ejercicio físico, etcétera, que pueden hacer que la enfermedad aparezca en determinados pacientes en determinadas épocas de la vida. Por ejemplo, muchas de las mujeres que tenemos ahora con 45, 50, 55 años con diabetes tipo 2, muchas de ellas cuando estuvieron embarazadas tuvieron diabetes gestacional. Es decir, en este caso el embarazo puso de manifiesto algo que 20 años más tarde se ha manifestado. Pues eso puede ocurrir. O puede ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos, afortunadamente no en España, pero en Estados Unidos son muchos los casos de adolescentes con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Pues porque en España existe mucha obesidad, pero en Estados Unidos es increíble. Y entonces, una adiposidad excesiva en un paciente con una predisposición genética a desarrollar la diabetes puede hacer que a lo mejor con 15 años, con 18 años, uno tenga una diabetes tipo 2. O sea que evidentemente existe algo genético que empezamos a conocer pero que no sabemos exactamente, y después existen, digamos, otros condicionamientos ambientales, como puede ser una obesidad extrema o excesiva, o la falta de ejercicio físico, y otras cosas que lógicamente hacen que uno al final acabe teniendo la enfermedad. Respecto a lo que usted comentaba, que ahora está empezando a entender después de 25 años, pues es un poco triste que en estos 25 años no le hayan explicado a usted de qué es su enfermedad, qué puede comer, qué es bueno para usted. Es un poco triste, y esto es un poco lo que antes se comentaba. Es decir, evidentemente hay muchas cosas que se tienen que mejorar. O sea, los pacientes que tienen mejor adherencia a los tratamientos son los pacientes bien informados, porque han sido informados por sus médicos, por los educadores, por las asociaciones de diabéticos. O sea, la información es la clave. Un paciente desinformado es un paciente expuesto a cualquier cosa, porque no conoce realmente la trascendencia de la enfermedad que tiene. Entonces, eso es algo... de un sistema inapropiado de atención.
Sí, y ahora también estarán, bueno, claro, no serán los mismos protocolos los que había hace 25 años, cómo se atendía a un paciente con diabetes tipo 2, que los protocolos que hay ahora, ¿no? Eso también va cambiando. No. Los que vivimos en el mundo de la diabetes, a mí todos los días alguien me pregunta que si puedo comer melón, que si puedo comer no sé qué, y son gente que lleva muchos años con diabetes. Y, Bueno, hay una labor muy importante que hacer y yo creo que no la solventaremos hoy, pero podemos empezar a poner los cimientos, ¿no? Poco a poco. Yo pretendo quedarnos con ese mensaje optimista. Efectivamente, la realidad es dura, muy dura, pero hay mucho trabajo por hacer. Empecemos. Vamos a empezar a lo mejor por cambiar la conversación. Muy importante, muy importante, muy importante. Bueno, quería agradeceros a todos que estuvierais y en particular al doctor Javier Ampudia, Andoni, Lorenzo, Dani. Muchas gracias a los tres. Bueno, desde hoy está la plataforma Cambia la Conversación. Seguiremos planteando modelos de debate como este, no solamente en esa plataforma, sino también en Canal Diabetes, y vamos a ver si entre todos movemos un poco la diabetes en las redes de mejor manera. Animar a todos gracias. Que entren en la plataforma. Sí, claro. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También, a la curiosidad del paciente, efectivamente. Gracias. Muy bien.